buenos días Cari, buen día Jorge, buen día a toda la audiencia del otro lado. Un privilegio nuevamente poder estar un jueves más acá en los estudios de Radio Líder, así que con la columna que todos están esperando, como me dice Karina, ¿no? de consumidores informados, consumidores cuidados, que ya venimos trabajando desde el año pasado, levantando la bandera de los usuarios y consumidores de San Martín, en este caso, que es el lugar donde nos toca trabajar y donde nos toca dar a conocer estos derechos, así que contento por estar nuevamente acá. No, nosotros contentos de que estés porque, bueno, sos quien nos da la info para defendernos cuando tenemos problemas. Totalmente, sí, la idea es poder desde este lugar, que es este medio de comunicación que es la radio, dar a conocer estos derechos y que el vecino, el ciudadano de a pie, al momento de hacer una compra, piense que hay una ley que lo protege, que hay una oficina donde se recepcionan los reclamos, que hay un colegio de abogados en su localidad, que es San Martín, activo en esta materia, con un instituto de derecho del consumidor que realiza jornadas abiertas a la comunidad. La verdad contento por los logros que estamos obteniendo, por la difusión que vamos a ir teniendo, con la nueva función también que a partir de abril de este año me toca encarar en el municipio como director de Comercio y Defensa del Consumidor, en temas de controles y en temas de difusión de estos derechos. Y también contento por el espacio que ustedes nos dan, promocionado por el Colegio de Abogados también. La verdad que yo creo que es una bandera que hay que seguir levantando y que hay que seguir sosteniendo, porque son nuestros derechos los que están en juego. Y ante las asimetrías del mercado, ¿no? Donde el más fuerte siempre es el que prevalece, que nosotros tengamos una herramienta tan fuerte como una ley que nos protege y trate de equiparar derechos, la verdad que estaría mal de nuestro lado, digo, desde el colegio, desde uno como abogado, desde el Estado, no dar promoción a estas herramientas, ¿no? Así que acá estamos. Si bien estás como director y manejás, bueno, todo lo que tenga que ver con defensa del consumidor, ¿cuáles son los puntos más importantes por el cual estás más atento o estás más detrás? En primer lugar, si me pongo del lado hoy de que estoy en funciones desde la oficina, en los lugares donde creo que hay que empezar a hacer foco y en lo que estamos empezando a hacer es, por un lado, el tema de controles, que eso no se está dejando de hacer, sino que todos los días un sector de la oficina, que es la parte de Contralor Comercial, sale a controlar la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de la Alta Comercial, anexada a la Ley de Talles que estuvimos hablando el jueves pasado. Estamos sumándoles controles por productos vencidos, que la verdad que yo pensé que después de un tiempo que no se venía haciendo, la conducta por ahí de los comercios, autoservicios, supermercados, había cambiado, pero nos encontramos que cuando hacemos estos controles, nos encontramos que hay productos que se comercializan con fecha vencida, por lo cual a veces la gente no se da cuenta o no tiene ese ojo de mirar esos productos, y bueno, ahí está el Estado controlando esas cuestiones. Eso yo le pongo mucho énfasis a esos tipos de controles. Y el otro día nos pasó que cuando empezamos a realizarlos, ir a los supermercados, a autoservicios y ver cuál era la problemática en estos productos, hicimos las notas que salieron y ustedes las han compartido y otros medios las han levantado, que hemos recibido denuncias por el Facebook de Defensa del Consumidor, donde la gente se animaba, que eso me parecía importante poder resaltarlo, porque quiere decir que estamos por buen camino, de que había productos vencidos en una firma importante de Ruta 8, ¿no? Entonces nosotros fuimos, hicimos el control y efectivamente encontramos esos productos. Así que yo pongo énfasis en los controles. Y después, obviamente, el otro énfasis que ponemos es en materia de defensa del consumidor, en lo que es orientación en el reclamo. Tratamos de mejorar esa área, para lo cual la idea es capacitar al personal en este tiempo, con la ley, con las modificaciones que hubo, darle a conocer qué es donde tiene que mirar el que recepciona la denuncia, en este caso el personal municipal administrativo para eso, en dónde tiene que prestar atención en la denuncia, cómo guiar en el reclamo a las personas, porque creo que la atención es importante y nosotros como vecinos queremos que se nos atienda bien, se nos informe bien para poder entablar una buena
denuncia y un buen reclamo que pueda obtener un resultado, ¿no? Que esto también lo hablamos, ¿no? La importancia de cómo armar un reclamo, de cómo hacer la denuncia, qué son las documentaciones que tengo que aportar y demás. Eso también se pone énfasis, y la idea es capacitar al personal con las modificaciones y nuevo código que tenemos, por un lado. Obviamente mejorar el sistema de audiencias. Queremos incorporar próximamente abogados para que puedan defender mucho mejor a los consumidores dentro de las audiencias. Eso también estamos trabajando con el Colegio de Abogados, y también obviamente el intendente apoya la gestión que vamos a ir realizando, ya que es una ventanilla de reclamos, por lo cual la atención al público tiene que ser fundamental, y la resolución de los problemas también hacen a que nosotros recepcionemos bien la denuncia y lo resolvamos a favor del consumidor, obviamente dentro del marco regulatorio de la ley, ¿no?, que tenemos. Entonces vamos a trabajar también fuertemente en eso. Y otra etapa importante que no es menor es el tema de análisis de imputaciones y sanciones, ¿no? Digo, nosotros queremos ajustarnos a derecho, por eso también el trabajo que queremos tener con el Colegio de Abogados en esto, y a cargo del presidente Marcos Vilaplana, en mejorar el sistema de sanción y demás con abogados capacitados para eso. Yo me acuerdo cuando me hice cargo en el 2011, recién pudimos empezar a notar las diferencias y los cambios casi después de un año de gestión con los recursos que teníamos, incorporar abogados, incorporar gente que sea especializada en la materia, porque nosotros necesitamos defender al usuario, al vecino, al consumidor que viene, al que transita por San Martín y hace una compra y resulta que no le cumplen con la garantía o el producto es defectuoso. Bueno, que del lado del Estado tengamos la suficiente capacidad para poder entablar ese reclamo dentro de la normativa, y aparte poder desarrollar la audiencia y la etapa resolutiva, obviamente siempre ajustada a derecho, por lo cual necesitamos también jerarquizar y profesionalizar el área, que es lo que yo por lo menos considero y apunto a que todas las oficinas de defensa del consumidor a nivel provincial tienen que no apuntar. Así que en esos 3 o 4 puntos importantes donde uno está haciendo el énfasis para mejorar obviamente la atención, mejorar los resultados en la oficina. Hoy en día, desde enero a abril, en estos 4 meses de estos 4 primeros meses del año, tenemos una efectividad en resolución de conflictos del 86%. O sea que cada reclamo, de 100 reclamos se solucionan 86. Y el resto está en análisis de sanción, si corresponde multa, cuál fue la situación en particular. Pero tenemos una efectividad del 86%, que es un gran número de porcentaje. O sea que de cada 100 reclamos que nos entran, 86 se solucionan, ¿no? Obviamente hay que mejorarlo. Si podemos llegar al 100%, sería un éxito en la cuestión de la gestión y de resolverle los problemas a los vecinos. Obviamente para eso necesitamos seguir ajustando, seguir mejorando, seguir trabajando mancomunadamente con el Colegio de Abogados, seguir trabajando con las diferentes áreas del municipio de atención al público, los centros de atención al vecino, por ejemplo, las delegaciones. Bueno, esos son los puntos donde uno, por lo menos yo, pretendo ir avanzando en lo que es la gestión. Y con respecto a la función que uno cumple en dar a conocer estos derechos a través de la columna y demás, obviamente seguir anexando, seguir dando a conocer nuevos derechos. No solamente nos vamos a... El otro día estaba pensando, digo, bueno, una vez que más o menos tengamos en claro cuál es la ley y demás, en qué otros temas podemos ir avanzando. La idea también es avanzar con el derecho de los inquilinos, ir avanzando con las modificaciones del código, ir avanzando con temas de daños. Entonces hay un montón de cuestiones que la verdad, y que aparte del derecho del consumidor en algún punto también los atraviesa, ¿no? En cuestiones de daños y resarcimientos y demás. Así que la verdad que estos son los puntos por lo menos que quiero destacar, que vamos a ir trabajando y que vamos a ir puntualizando a lo largo de este año. Si Dios quiere y Jorge me sigue dejando en la columna, poder ir informando al vecino del otro lado, ¿no? Nombraste un punto que me pareció interesante cuando hablaste de los abogados de las audiencias. ¿Qué le está faltando a los abogados?
que no defienden al consumidor como corresponde o no como vos querés que fuera? ¿Dónde está el punto que vos decís que tenés que modificar un poquito esa parte? Mira, yo creo que el derecho del consumidor a ser un derecho nuevo, porque más allá de que nosotros tuvimos una reforma en el 94, donde se introduce el artículo 42 y se habla de los derechos de los consumidores, las asociaciones de defensa del consumidor, del deber de información, seguridad y todo lo que venimos trabajando y tratando jueves a jueves por este programa, es un derecho joven, ¿no? Digamos que tiene su cambio, su punto de partida a partir de la reforma, y que durante estos años no ha tenido por ahí la fuerza que otros derechos han tenido. Ejemplo, el derecho laboral, el derecho civil, el derecho comercial, que todos tuvieron sus inicios y sus comienzos, obviamente, como hoy lo está viviendo el derecho del consumidor, y que hay que empezar a impulsarlo. Entonces, cuando yo hablo de empezar a capacitar y formar en el derecho del consumidor, es porque el derecho del consumidor, por lo menos la visión mía dentro de lo que es la abogacía y demás, al ser un derecho de menor cuantía, digo, ¿no? Estamos hablando por ahí de cuestiones mínimas, y como el abogado necesita otras cuestiones, otros ingresos, digamos, en lo que es la profesión, entonces trata de cuestiones, o lo que trate por defensa del consumidor, de derivarlo a las áreas de defensa del consumidor. Por eso también los reclamos, obviamente la oficina tiene que estar preparada, formada, con abogados que sepan de lo que se está hablando, ¿no? Al momento de enfrentar una audiencia, y a las empresas que vienen con abogados. Entonces yo lo que detecto es que, y lo digo desde el colegio de abogados mismo, ¿no? Que hay abogados que todavía no saben cuál es la dinámica, que no la terminan de entender, porque no es algo que sea redituable como un reclamo laboral o como un reclamo por daños en sede civil o un proceso comercial, ¿no? Entonces, obviamente lo primero que ve el abogado es saber, bueno, si yo me capacito en esta materia, ¿cuál es el rédito que yo voy a tener? Si yo me capacito, ejemplo, en el derecho laboral, voy a estar mejor armado para enfrentar un juicio, un intercambio telegráfico y una liquidación laboral, ¿no? Entonces, obviamente, el derecho laboral es uno de los más receptivos a nivel de colegas, ¿no? De abogados. Que no nos pasa lo mismo con derecho del consumidor. Yo cuando hicimos la jornada del 18 de marzo, estábamos, primero que era la primera jornada que organizábamos con ese nivel y de todo un día, entonces estábamos nerviosos con el equipo del instituto, hablando, porque decíamos, obviamente, no es el derecho laboral, no es el derecho civil, y el abogado quiere capacitarse y formarse, obviamente, para adquirir más conocimiento y aplicarlo y tener una retribución económica. Y el derecho del consumidor, que es un derecho nuevo, que la ley habla de la gratuidad, que no hace falta que un abogado te acompañe a una audiencia, digamos que no es un derecho que por lo menos al abogado lo atraiga de alguna manera. Entonces, por lo menos la función mía o el trabajo que yo quiero realizar es que como colegas veamos que es un derecho que sí, si lo sabemos entender, si lo sabemos aplicar, nos puede dar nuevas herramientas para encarar nuevos reclamos y aprovechar lo que vemos como una debilidad. Ejemplo, la gratuidad, que uno habla, que no hace falta presentarte con un abogado en nuestra oficina de defensa del consumidor o hacer algún tipo de reclamo en sede judicial. Utilizar esa debilidad a favor nuestro. Ejemplo, yo tengo mi estudio, del cual tenemos un equipo de trabajo, y planteamos hoy en día algunas cuestiones de daños y perjuicios en sede civil. Obviamente, esto te estoy hablando en Capital, porque en Capital tenemos civil y comercial separado, pero son cuestiones comerciales, pero planteamos cuestiones de daños en materia de derecho del consumidor, por lo cual hay una demanda, hay una liquidación, todo con fundamento en base al derecho del consumidor, en los artículos que la ley habla, ejemplo, el trato digno, que lo hemos dicho, el deber de información, que lo hemos dicho, y eso da como resultado una demanda, un reclamo judicial en base a la ley, planteando la gratuidad. Por eso digo, utilicemos, hoy si me pongo del lado ahora del abogado, utilicemos las debilidades que por ahí el abogado ve, que es la gratuidad, la menor cuantía, como una fortaleza. ¿Por qué? Y en esto hay que animarnos también. Y acá tengo un mosquito que no creo que sea el dengue, ¿eh? Entonces, ¿cuál es esta debilidad? Aprovecharla como fortaleza. Yo planteo la gratuidad que plantea la ley, que hay fallos, que ahí la Corte hoy nos da la gratuidad para hacer reclamo judicial. Y en el hipotético caso que nos pueda ir mal en el reclamo,
no hay costas para el consumidor. Porque yo lo inicio en el esquema de consumidor haciendo un reclamo porque la empresa me faltó el deber de información en esto que me produjo este hecho o esta consecuencia. Nosotros lo hemos planteado, por ejemplo, nos cayó una demanda en temas de seguros, que después los vamos a tocar y es un tema interesantísimo. El reclamo se basaba en que la persona había tenido un robo, destrucción total del auto, y ya van hace 20 meses que pasó el hecho y todavía la persona no tiene el auto nuevo. Porque la póliza lo que hablaba era la liquidación, la plata te damos o pedís la retribución de una unidad. No quería la plata el usuario o el consumidor, quería que se reponga la unidad. Porque estaba dentro de la póliza y lo que pactaba era o la liquidación al momento del robo o del hecho que encontraron el auto incinerado, o también podía optar por la entrega de una nueva unidad. Bueno, hace 20 meses, ante 20 meses que no se le entrega la unidad, obviamente el valor quedó desactualizado, porque si el valor era el momento del hecho, estamos hablando hace más de 20 meses atrás, por lo cual hoy esa unidad estaba en los últimos valores casi 300.000 pesos y la liquidación en su momento era de 144.000. Entonces, ¿cuál es el perjuicio? Por la ley de defensa del consumidor. El deber de información, el trato indigno, porque en el medio tuvo un proceso administrativo en el cual nunca le dieron respuesta. Bueno, ahí estamos. Una debilidad que para nosotros como abogados es la gratuidad o los hechos de menor cuantía, transformada en una fortaleza, porque el consumidor puede acceder a la justicia en el marco de la gratuidad que la ley y que la Corte reconoce. Entonces, esas son las cuestiones que los abogados tenemos que entender y por eso tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que ver que la jurisprudencia en eso está avanzando. La Corte Suprema, a partir de este año, dentro de las secretarías de la materia que trabaja, y esto hablo de, por ejemplo, la Corte tiene secretarías en donde trabajan temas penales, donde se trabaja temas civiles, donde se trabaja temas comerciales, y a partir de este año la Corte Suprema de la Nación, estoy hablando, generó una secretaría en materia de defensa del consumidor, por lo cual tenemos que entender que esto está avanzando y que nosotros tenemos que formarnos en esto. Tarea nuestra como abogados es formarnos, capacitarnos para defender a nuestro cliente. El Estado obviamente tiene que también formarse, capacitarse, dar a conocer estos derechos y defender, en este caso los más débiles que somos nosotros, los ciudadanos, los usuarios, los consumidores, los que transitan San Martín, en una audiencia, y lo mismo en el momento de aplicar una sanción, ajustada a derecho, obviamente con los principios constitucionales de defensa y demás, ¿no? Por eso necesitamos formarnos y capacitarnos y no ver esto como algo de menor cuantía o no tan importante, sino como algo que está desarrollándose, que está creciendo y que tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos para poder ejercer ese derecho de la mejor forma y de acuerdo al ordenamiento legislativo que tenemos, ¿no? Estas son las cuestiones que yo creo que hay que poner énfasis. Y ya para cerrar, Adrián, el otro día hablamos en forma telefónica cuando no pudiste llegar, y con respecto a esto de que los abuelitos están esperando entrar al banco toda una mañana, ¿no? Con frío, con lluvia, con mucho calor, algunos se llevan la sillita, y ese maltrato, ¿no? A la tercera edad. Sí, ahí tuvimos un trabajo que venimos hablando y venimos haciendo con la concejal de San Martín, la señora Marta Carranza, o Santoro también la podemos conocer así. Ella nos planteó una inquietud en su momento, veía esta realidad, nos juntamos varias veces y de ahí se planteó el trabajo con respecto a la tercera edad. Ella tiene un trabajo ya con la tercera edad de hace tiempo, viene trabajando con una sociedad de fomento, con un centro de jubilados, por lo cual esa inquietud obviamente le llegó con reclamos y tratábamos de alguna manera de explayarlo en un trabajo conjunto. Se le ocurrió el trabajo de poder presentar un proyecto de ordenanza en base al trato digno, que es lo que veníamos charlando, en esas intercambios que tuvimos en las reuniones que tuvimos con ella, decidimos encararlos desde ese lado, ¿no? Teníamos los reclamos, los teníamos, pues lo vemos todos los días y le llegaban a ella como obviamente representante de la ciudadanía en el Consejo Deliberante. Y después necesitábamos la herramienta por lo menos jurídica o administrativa para empezar a trabajar con esto, que fue el proyecto de ordenanza, que hoy está en tratativa y obviamente nos pone contentos que el Consejo haya tomado en cuenta este trabajo que viene haciendo la concejal y que otros
espacios políticos lo hayan apoyado y que dentro de poco tengamos una herramienta administrativa, jurídica, para poder sentarnos con los bancos, en este caso que son los que nosotros detectamos que están haciendo este trato indigno hacia nuestros abuelos, porque tenemos que pensar que en algún momento nosotros vamos a llegar a eso y muchos años de trabajo, de reconocimiento, de sufrimiento, que a veces implica el levantarse a las 5 de la mañana y terminar volviendo a tu casa después de tu un día de trabajo y que después llegues a la edad donde me digo, bueno, todo ese trabajo, todo ese sacrificio se vea reflejado en una jubilación y en un trato por lo menos digno, equitativo, que lo habla la Ley de Defensa del Consumidor, y no lo veamos, bueno, entonces implica que el Estado tiene que moverse. Entonces necesitamos un Estado activo en esas cosas, en esas cuestiones. Hoy compartí, o ayer compartí una nota, y hoy salía en los medios. Los bancos tuvieron una ganancia del 80% en este tiempo. Por lo cual, si el banco lo único que le importa es ganar, y nosotros como Estado no salimos a, por lo menos te estoy diciendo en cuestiones mínimas, salir a controlar que se nos trate bien, que se nos reciba bien, que tengamos un trato digno, estamos en un problema, porque el Estado tiene que salir a regular y salir a intervenir en esas asimetrías, ¿no?, que nos impone hoy el día el mercado y las empresas. Entonces, celebro que se haya trabajado en esto, que haya salido de ese trabajo un proyecto de ordenanza, que hoy esté en tratativa en el Consejo, que se apruebe lo más rápido posible para poder nosotros con esa herramienta y junto al Consejo Deliberante, porque acá hay que trabajar en conjunto, citar a estos bancos y decirles, miren, esta ordenanza va a estar aplicada una vez aprobada en el boletín oficial, 6 meses para que esto se regularice. El primer encuentro es con ustedes para que esta conducta cambie. Si no, obviamente se elaborarán las actas a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, que será la autoridad de aplicación, y bueno, y nos veremos en las audiencias para ver qué es lo que ellos expresan, obviamente en su derecho a réplica, si no cambian la conducta. Yo quiero recalcar que es el Estado activo que tiene que trabajar en defensa de los ciudadanos ante estas asimetrías que nosotros vamos detectando. El trabajo nosotros como ciudadanos nosotros somos los mejores inspectores en la calle. Por más que nosotros desde el Estado tengamos un cuerpo de inspectores, pero mejores inspectores del ciudadano. Cuando detectemos estas cuestiones, ir a las áreas de gobierno correspondientes, por eso nosotros ejercemos un derecho cívico cada 2 y cada 4 años para que nos votara alguien que nos represente, y esas personas que nos representan, en este caso yo soy una de esas personas, la concejal y diferentes funcionarios, es trabajar en esto. Yo creo que esto va a tener una buena repercusión, obviamente para el adulto mayor, no para el sector bancario o las empresas que no cumplan con esto, y la idea de nosotros no es sancionar. A ver, yo siempre lo repito y se los digo, el otro día tuve una reunión con un sector de empresas por los controles que venimos haciendo y yo le repetía, el hecho no es sancionar. A ver, nosotros no estamos para sancionar, nosotros estamos para que las conductas sean cambiadas y la sanción es la consecuencia de que vos no modificaste cuando hay una ley que te dice que tenés que hacer esto o aquello. Entonces cuando vos no cambias esa conducta en el plazo que uno le da y que la ley lo establece, obviamente que la consecuencia es la sanción. Pero no es que yo quiero que la empresa salga sancionada. La sanción es porque tu conducta, tu trato hacia el otro es indigno en los conceptos de la ley y la Constitución Nacional, por lo cual te corresponde una sanción de eso si tu conducta no cambia. Eso es el mensaje que nosotros queremos dar, por lo menos que yo conceptualizo que tiene que suceder en el momento de llevar una audiencia, en el momento de dar a conocer los derechos de los consumidores, en el momento de hacer un reclamo, ¿no? Que la sanción no le sirve a ninguno, no le sirve a la empresa, no le sirve muchas veces al consumidor porque es algo que queda entre la administración y la empresa, y el consumidor se queda, ¿y yo qué hago acá? Y bueno, ya lo sancioné la empresa, y el trato que yo tuve, todo esto, a veces quedamos en esas cuestiones. O sea, el objetivo es que la conducta sea modificada. Si yo dentro de 6 meses volvemos a hacer un análisis de las cuestiones de los controles que hicimos y vimos que los supermercados que hoy controlamos y estaban vendiendo productos vencidos, dentro de 6 meses no encontramos ningún mercado que esté vendiendo productos vencidos que nos pueden llegar a hacer mal a nosotros como consumidores, bueno, entonces el objetivo está cumplido, porque el objetivo no era sancionar, el objetivo es que esa conducta no se repita ni se mantenga en el tiempo. Entonces, bueno, el objetivo fue cumplido, porque el objetivo no es recaudar, sino que tomar conciencia, modificar conductas y que el consumidor no sea perjudicado. Gracias, Adrián, es flamante director de Defensa del Consumidor y firma el Líder Noticias. Por supuesto, acá le doy las gracias por este espacio, porque la verdad yo creo que no hay muchos espacios
que esto se pueda dar a conocer, que estos derechos se puedan dar a conocer, por lo cual cada momento, cada lugar que se nos dé para poder darlos a conocer, estar ahí. Por lo menos les doy las gracias a ustedes por cuando nos juntamos con Jorge en su momento de armar las columnas, bueno, él nos ofreció este lugar y bueno, acá estamos firmes con ustedes y seguiremos dando a conocer estos derechos, porque yo creo que la única forma es esto, ¿no? Digo, saber cuáles son los derechos para después ir y reclamar con fundamento y que la empresa, dejar pedaleando a la empresa y no que quedemos pedaleando nosotros, ¿no?